Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la parte de vectores 2. ¿Sí? Anteriormente hemos visto lo que era vectores 1. Hemos visto cómo se resolvía los problemas. Ahora vamos a ver lo que es la parte de vectores 2. Para lo cual tenemos que entender dos cosas muy importantes. ¿Sí? Los vectores unitarios. Cuando hablamos de vectores unitarios, el módulo del vector unitario vale 1. ¿Sí? En el eje X, acá presentamos el plano cartesiano, en el eje X se representa con el vector unitario y en el eje Y con el vector unitario j, como lo ven en el video. ¿Ya? No te olvides, en el eje X se representa con el vector unitario y en el eje Y con el vector unitario j. Vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a pasar al problema de nuestro libro. Ejemplo, primer asterisco. Miren, me dice en este caso para poder representar, representar el vector unitario A, en este caso el vector A, en su forma de vector unitario. ¿Te das cuenta que acá en A, este número cuánto es? 3. El vector unitario por lo tanto va a ser 3 ¿cuánto? ¿Está en qué eje? En X. Por lo tanto va a ser 3i. ¿Sí? Siguiente ejemplo, siguiente asterisco. Está el vector B. El vector B está en el eje Y. Por lo tanto, ¿cuánto vale el módulo de este vector? 4. Por lo tanto, ¿cómo se representaría? 4J. ¿Por qué J? Porque recuerden que en el eje Y el vector unitario es J y en el eje X el vector unitario es Y. Siguiente ejemplo, tercer asterisco. Acá sí es diferente. El vector A está separado en el plano cartesiano en el primer cuadrante. Este punto de acá es 1 y este punto de acá es 7. ¿Sí? Por lo tanto, el vector A, ¿cómo se representaría? El vector A va a ser igual. ¿Cuánto es la diferencia de 7 con respecto a 1? 6. Sería 6i. Bien, hasta acá todo claro. Siguiente ejemplo, nos vamos al siguiente asterisco. Nos damos cuenta acá que el vector B está representado en el plano cartesiano en el primer cuadrante. Y la parte inicial es 1 y la parte final es 8. Por lo tanto, ¿cuánto sería el vector unitario? La diferencia, ¿no? 7J. ¿Por qué se pone J acá? Porque está en el eje Y. Recuerda, en el eje YJ, en el eje X, Y. Ya, para terminar este ejemplo de acá, vectores más compuestos acá. Tenemos dos vectores A y B. ¿Te das cuenta que en el A, el vector A está separado por 1 y 6? Obviamente estos son negativos. Acá debe ser menos 1 y acá debe ser menos 6. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser el vector A? Sería de 6 a menos 1, ¿cuánto es la diferencia? 5, ¿verdad? Pero como el vector A apunta hacia la izquierda, sería negativo, ¿no? En esta parte el X es negativo, menos 5i. Ahora vamos con el vector B. El vector B, te das cuenta que el vector B está en el cuarto cuadrante, y acá es la parte 1 negativo y el 5 negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vector B va a ser, ¿cuánto? Por lo tanto, la diferencia de 5 con respecto a 1, pero en negativo, sería menos 4J, menos 4J. ¿Por qué? Porque el vector apunta hacia abajo. Si el vector apunta hacia arriba, como te das cuenta acá, es positivo. Si el vector apunta hacia abajo, negativo. Si el vector apunta hacia la derecha, como ves acá, positivo. Pero si el vector apunta hacia la izquierda, negativo. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a qué es resultante de un vector. Cuando hablamos resultante de un vector, es la unión de la parte inicial con la parte final, ¿sí? Y se va a representar con un vector también. Generalmente se hace con la suma, ¿no es cierto? Como vemos acá, el vector A y el vector B. La resultante de estos dos vectores puede ser 2, 3, 4, 5, en fin, muchos vectores. La resultante va a ser la unión de esas dos, de la parte inicial y la parte final. Y se va a sumar en este caso, ¿no? Resultante A más B. Por acá, a este método se le conoce método del polígono. Vemos acá en el siguiente ejemplo, ¿sí? El vector ya no son dos, son tres vectores. ¿Cuál es la resultante? Con la flecha de color morado. Se va a unir, ¿no? Al unir, la resultante va a ser la suma, recuerden, ¿ya? El vector A más el vector B más el vector C. Muy bien.
Algo que tienen que tener en cuenta, siempre la resultante va a ser la unión de esos vectores con una flecha, pero tienes que tener cuidado cómo se une. No sé si te das cuenta, se va a unir, no sé si te das cuenta, se va a unir la parte inicial con la parte final, se une. ¿Qué pasa si lo unes al revés? Ve acá una observación, una nota. Si ustedes lo unen al revés, por ejemplo, los vectores se unen, uno de a continuación de otro, se une, es como decir, vector cerrado. ¿Cuánto es la resultante? 0, ¿sí? 0. No te olvides, hay que saber unir para hallar resultante. Se une con la parte inicial, con la parte final, pero en este sentido, como estoy acá poniendo, en este caso indicando acá con la regla. ¿Ok? Hay que saber unir. Muy bien, en la siguiente parte vamos a ver lo que son solución de los problemas de vectores. Gracias, que tengan un buen día.